Lo que este mundo piensa cuando uno ayuna, que supuestamente debe estar sin fuerzas, ojeroso. Eso va a ser la otra semana. Nosotros tomamos fuerzas en el Señor. Nuestra fuerza es nuestro Dios y de Él viene nuestra fortaleza. Hoy vamos a hablar de un tema que yo quiero que usted lo valore. Si tiene apuntes, anote. Va a ser la parte 1 del tema de la oración con fe. Va a ser de pronto la parte introductoria. Más adelante vendrá la otra parte. O sea, esta historia continuará. Entonces, quiero que esté atento porque van a haber varios versículos los cuales le van a servir para desarrollar un fundamento sólido de poder tener oraciones con fe. A veces hay muchas personas que oran y tienen dudas si sus oraciones son escuchadas, imagínense. A veces hay personas que se acercan a Dios y tienen duda de que Dios exista. A veces a algunas personas les hace falta tanto la fe que no creen en muchas cosas. Hay una situación de incredulidad que les impide avanzar. Hoy vamos a hablar del poder de la oración con fe. Entonces yo le pido que disponga su corazón. Espero que esté la grabación allí. Si de pronto usted no logra coger apuntes, si no, yo le hago llegar los apuntes. Vamos a hablar de la oración con fe, del poder de la oración con fe. Porque el propósito es que el Señor quiere que este año 2017 hagamos oraciones con fe, hagamos oraciones con poder. Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 15. Mire lo que dice la carta de Santiago. Una oración ofrecida con sanará al enfermo. Y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Vea lo importante que es una oración con fe. No es una oración común y corriente. Es una oración ofrecida con fe. Sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Hebreos, la carta de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, dice lo siguiente: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Vemos que la fe tiene algo realmente muy fundamental, prioritario para poder nosotros desarrollar una vida cristiana. Para poder disfrutar de las bendiciones de Dios necesitamos tener fe. El significado de la fe o la definición de la fe, muchos teólogos han estado y eruditos bíblicos han estado dando sus opiniones acerca de cómo definir la fe. Y hay una definición que es la que más se acerca a lo que es la fe, que está en la Escritura. La misma Biblia dice lo que es la fe. Hebreos 11, el versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo quiero que usted repita conmigo: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es como un ciego que anda tanteando en la oscuridad para ver qué encuentra. De pronto usted en algún momento se ha ido la luz o se levanta y está a oscuras y usted empieza a tratar de ver por dónde va. La fe no es como un ciego que anda a tientas, sino es una convicción a ciencia cierta, que es nacida del amor y de la relación experimental que tenemos con la palabra de Dios. En otras palabras, la fe es la convicción de que Dios existe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. La fe nace de la convicción de que Jesús es un Dios
es el Dios real, está presente. Entonces, nosotros cuando experimentamos la palabra real en nuestra vida, entonces tenemos a ciencia cierta la convicción de que Jesús es real. La fe es más que una simple esperanza o alguna probabilidad, es la certeza. Oiga bien, la fe es más que una esperanza o una probabilidad. De pronto, quién sabe, si Dios quiere, a veces se habla el si Dios quiere como hay grandes posibilidades. No, la fe es una convicción a ciencia cierta. La base del cristianismo reposa en los que confían en el Señor Jesús, jamás serán deshonrados, jamás serán avergonzados. Eso no es probablemente, eso no es por si de pronto, esto es una certeza. Nosotros comenzamos creyendo que cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Cuando nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que Dios no nos dice mentira, de que Dios es fiel, de que su palabra es real, entonces allí tenemos una convicción, un fundamento. Entonces es importante que nosotros veamos la fe más que simple esperanza o probabilidad. La fe es una convicción, es un fundamento. Y la fe, cuando usted busca el original de la palabra fe, algunos lo traducen o tiene similitud con prueba. La fe se desarrolla en la prueba, porque cuando todo está bien, cuando todo lo puedo hacer en mis fuerzas, cuando todo depende de mí, entonces ¿qué fe voy a tener? En mí. Pero la fe que habla la Escritura es una fe que se prueba, que se desarrolla en los momentos difíciles, duros o en las situaciones adversas. Es donde probamos la fe. Y cada vez que probemos más la fe, más convicción tenemos de ella. ¿Me explico? ¿Quién aquí ha recibido alguna vez una sanidad? Aquel que nunca ha recibido una sanidad de parte de Dios milagrosa. Uno dice, no, ¿será que Dios sí sana? Yo tenía ese problema. Yo crecí en una iglesia, en un hogar cristiano tradicional. Me hablaban de un Jesús, de toda la historia que sabe todo el mundo. Estudié en un colegio con formación religiosa. Pero para mí era muy difícil creer que Jesús podía hacer los milagros hoy que hacía antes. Yo decía, bueno, eso pasó cuando Jesús vino. Tenía un conocimiento muy vago del Evangelio, pero lo tenía. Algunas tergiversaciones, porque muchas de mis fundamentos eran las películas que dan en Semana Santa, y usted sabe que esas películas no son originales a lo que dice el Evangelio. Le meten Hollywood y le meten ideas equivocadas o pensamientos humanos. Entonces para mí era muy difícil creer en un Jesús que estuviera vivo, aunque yo sé que según lo que dicen, en ese tiempo decían, murió y resucitó al tercer día, lo repetíamos en un credo. Para mí no estaba vivo Jesús en mi vida. Para mí era leer un libro de historia. Para mí Dios estaba muy lejos, no era un Dios cercano. Pero cuando alguien me comparte acerca de la verdad del Evangelio, cuando me repitieron el texto de Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y me lo aplicaron de la siguiente manera, que lo mismo que hizo antes lo puede hacer hoy, para mí fue una bomba que partió mi historia. Lo mismo puede hacer, sí. A los pocos meses o días, no sé cuánto, pongámosle meses, tuve un accidente. Allí yo sentí paz, tranquilidad. Sentí en medio del accidente que recordé esa enseñanza que me habían compartido. Y entonces tenía una rodilla fracturada y pedí a Dios que me sanara, porque la situación en mi casa en ese momento era difícil. Yo no quería llegar a mi casa con un problema cuando mi mamá estaba luchando con otros problemas en ese momento. Y Dios me sanó milagrosamente. Fue un impacto para mí, fue un impacto para los que estaban al lado mío.
Algunos de ustedes conocen al pastor Igor. El pastor Igor estaba conmigo, estudiaba conmigo, me acargó. Después asistí a la iglesia y coincidencialmente estaba él, me acuerdo. Y recuerdo que era un miércoles, como hoy. Y cuando yo venía llegando, ese miércoles era un miércoles de testimonios. Pues compartían la palabra y decían, ¿alguien tiene un testimonio? Y se para Igor y dice, yo tengo un testimonio, yo vine aquí porque yo vi un milagro de sanidad. Y yo venía entrando y me dice, ese muchacho que va entrando, yo vi cómo Dios lo sanó. Y por eso yo estoy acá. A mí me impactó porque él llegó primero a la iglesia y el milagro lo recibí yo. Él vio el poder de Dios en mí. Obviamente él ahora es un pastor. Dios tenía un llamado, un propósito. Pero la verdad del evangelio es que el evangelio no está para ser aprendido de manera ideológica. No es una ideología, es una realidad. El evangelio no es para ser aprendido como una historia pasada, sino es para ser experimentado. Por eso la fe debe experimentarse. No es algo que se queda en doctrinas, en principios, en enseñanzas muy buenas. Es para que la apliques en tu vida diaria. Y eso es lo que hoy esta enseñanza quiere dejarnos. La oración es la llave que abre puertas de bendición para nosotros. Dios nos dejó esas llaves, pero tenemos que hacerla con fe para que la obra sobrenatural de Dios actúe, para que nosotros permitamos que así suceda. La fe tiene 3 elementos y quiero compartir de esos 3 elementos. Primero, la fe tiene un elemento intelectual. Un elemento intelectual. La fe está basada en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y de la experiencia que tenemos con Dios. Nadie puede creer nada de lo que no tiene conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Hay una historia colombiana de un bobo, así averigüé, de un bobo que estaba en el parque y andaba con eso, con que se cazan mariposas. Y pasó todo el día. Y llegó alguien y le dijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy cazando pispirispis. ¿Y qué es eso? No sé porque no he cazado ninguno. Esa es la famosa historia de personas que creen tontamente en cosas que son irreales, fantasiosas, que no existen. Pero nosotros desarrollamos la fe mediante vamos conociendo de Dios. Mucha gente no tiene fe. Mucha gente carece de fe y de la fe en Dios porque o no le han comunicado el evangelio de manera correcta o ni siquiera lo conoce. Hay personas que, como en el caso mío, yo conocía algo de cristianismo, algo de Biblia, pero me había basado mucho en las historias, en los cuentos, en las novelas de Semana Santa y estaba confundido. Pero cuando yo empiezo a conocer ese versículo de Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre, para mí fue revelador. Nunca antes lo había escuchado. Y es uno de los versículos en Hebreos que están muy constantes. La fe necesita crecer en el conocimiento. Mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Necesitamos nosotros escuchar. Por eso es que la tarea de la iglesia y la tarea tuya y mía es compartir a otros acerca del evangelio. Porque ¿cómo van a creer? Cuando tú lees el contexto de Romanos, dice, ¿cómo van a creer en alguien que no conocen? ¿Y cómo van a conocer si no hay quien les predique? ¿Y cómo les van a predicar si no hay personas que son enviadas? Por eso dice, hermosos son los pies de los mensajeros del evangelio de la paz. Entonces,
Nosotros tenemos fe porque alguien nos compartió. También hay historias. Yo conocí un caso aquí en esta iglesia cuando estábamos en la otra sede. Llegó una mujer que traía a una señora, que la señora era enferma, esta era su empleada. Y cuando yo notaba a esta empleada tenía un lenguaje bien cristiano, sabía Biblia, sabía temas. Yo decía, esta mujer se ve muy preparada. Y yo me hacía que era una cristiana de hacía muchos años. Y le digo yo, bueno, ¿tú antes a qué otra iglesia ibas? No, yo no iba a ninguna iglesia, esta es la primera. Y yo, ¿cómo que es la primera? Si yo veo que tú recitas versículos, si tú sabes tantas cosas, si yo veo que dice, no, es que yo antes cuidaba una finca. Y en esa finca que cuidaba, estaba yo limpiando y encontré la Biblia. Y encuentro yo esa Biblia llena la tenían abierta allí pero llena de polvo, sucia. Y yo empecé a limpiarla. Y algo me llevó a empezar a leerla. Y la empecé a leer y a leer y a leer. Y eso es lo que yo conozco de la palabra. Era una mujer que oraba con fe, que se veía que era una persona llena del Señor, porque su fe se había fundamentado en la palabra de Dios. Ella leyó y creía. Bueno, yo no he escuchado mucho eso, es un caso. Todos necesitamos alguien que nos enseñe, alguien que nos comparta. Es el caso de Felipe, uno de los que servía en la mesa cuando la iglesia en el libro de Hechos empieza a crecer. El Espíritu Santo lo lleva para que se encuentre con un hombre, un funcionario de otro país. Y ese hombre estaba leyendo un texto y no lo entendía, un texto de la Biblia, y allí lo llevó el Señor para que le explicara. Entonces nosotros tenemos que ser agentes para compartir el evangelio de verdad, para que los otros puedan creer así como nosotros creímos. Entonces la fe necesita un elemento intelectual, necesitamos conocer, porque no podemos creer en lo que no conocemos. Lo segundo, la fe incluye un elemento emocional. Mire lo que dice el Salmo 106, del versículo 12 en adelante. Dice, entonces tu pueblo creyó a tu palabra y con alegría te cantaron alabanzas. ¿Cómo fue que creyó este pueblo? Con alegría, con emoción, cantaron con gozo. Nosotros sabemos que ser cristiano es realmente desarrollar alegría. Por ahí escribí algo que mandé por el grupo y tengo en el Facebook que dice que nosotros el pueblo de Dios debemos ser los más felices que todos los demás, porque tenemos a un Dios que atiende nuestro presente y nuestro futuro. O sea que nosotros debemos de ser los más felices. Entonces sí hay un elemento emocional. Pero mire lo que continúa diciendo el Salmo en el versículo 13. Pero muy pronto olvidaron tus obras, no esperaron a conocer tus consejos. Allí en la soledad del desierto se entregaron al desenfreno y te pusieron a prueba. Realmente sí tiene un elemento emocional, pero no puede ser solamente emocional. Sí hay que estar alegre, gozoso, sí hay que tener alegría y esperanza, pero tiene que tener raíces. Tiene que tener raíces. El Señor Jesús lo explicó con una parábola en Marcos 4, del 16 al 17, cuando habla la parábola del sembrador. Y aquí dice que otra parte de la semilla son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, con alegría, con emoción. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Entonces la fe sí tiene un elemento emocional. Claro, hay que recibirla con gozo, con alegría. Aquí somos alegres, gozosos. Sabemos que rechazamos la tristeza, que rechazamos la ira, el odio, la amargura. Pero necesitamos tener raíces y necesitamos tener lo que viene, el elemento que se llama el elemento de la voluntad. Entonces la fe tiene tres elementos.
El primero tiene que ver con el conocimiento, que es el de la intelectualidad, el conocimiento de la palabra. El segundo, la parte emocional. Y el tercero, el elemento de la voluntad, el elemento voluntario. El conocimiento y la emoción no son suficientes. Una persona puede tener el conocimiento de Jesús como Señor y Salvador y aún así rechazarlo. O puede pasar como en el caso de estos que cayeron, de esta semilla que cayó en las rocas, que dice que recibieron la palabra con gozo, rápidamente crecieron, pero como les faltó raíces, cuando vino la persecución, cuando vino la dificultad, se rindieron. Entonces necesitamos tener voluntad, la voluntad de permanecer fiel. Los cristianos no somos de los que retrocedemos. Los cristianos somos de los que perseveramos. Repita conmigo, los cristianos somos los que perseveramos. Porque el que persevere, dice el libro de Apocalipsis, el que persevere. Esa película, rendirse nunca, ¿cómo es? Retroceder nunca, rendirse jamás. Esa era para un cristiano. Nosotros no somos de los que retrocedemos, porque realmente, ¿a dónde vamos a ir? Si conocemos al verdadero y buen Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿De dónde vamos a encontrar refugio? Cuando conocemos al verdadero Dios y tenemos la real conversión. Un cristiano, una persona que se encuentra con Jesús, realmente nunca más vuelve atrás. Porque yo siento que si tú conoces al Dios verdadero, al Dios que suple, al Dios que te acompaña, al Dios que te da tantas promesas, si tú vuelves para atrás fue porque no lo entendiste, porque te faltó algo, porque realmente te dejaste enredar, te faltó raíz. Es la explicación que da el Señor Jesús en la parábola. Por eso necesitamos que nuestra fe se desarrolle en lo intelectual, en lo emocional y en la voluntad. Decidiré seguir a Cristo. Yo recuerdo un coro cuando yo me convertí hace mucho tiempo, se usaba el tacón adelante. Dice, están despiertos, ¿no? Dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido, y era más temerario, decía, y aunque nadie me acompañe, y aunque nadie, yo no, ¿cómo es que aunque nadie me acompañe? Yo tengo que ir con una comunidad. Pero era así, o sea, la canción la ponía difícil. He decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Porque, ¿a dónde cogeré? Mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que la recibieron, la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos recibir la palabra y creerla para siempre. Ahora, la importancia de la fe. Yo quiero que usted se concentre aquí porque ya aquí les compartí como algo de la parte conceptual de la fe. La importancia de la fe es porque nosotros podemos orar y la fe es necesaria para las siguientes circunstancias de nuestra vida. La fe es necesaria y fundamental para la salvación. Mire lo que dice Efesios 2:8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces, nosotros somos salvos mediante la fe. Tenemos que creer en Jesús. Tenemos que tener la convicción de que Él es vivo y está real. Recibirlo. La fe es importante para ser santificados. El libro de la carta de Hechos 26:18 dice: para que le abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia
de los que han sido santificados. Mire la fe, lo que hace la fe, la conversión. Nos libra del poder de Satanás, nos saca de las tinieblas a la luz. Y es por la fe en Cristo que recibimos el perdón y la justificación y la herencia para los santos. La fe es importante porque sin la fe no pudiéramos vivir una vida cristiana. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá. Entonces nosotros no podemos tener vida cristiana si no tenemos fe. La fe es importante para tener seguridad. Primera de Pedro 1:5. A ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. Así que, mis hermanos, si usted de pronto está luchando con de pronto situaciones de inseguridad, pídale a Dios desarrollar fe. Escuche este versículo y aplíquelo para su vida. Dice: a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Entonces tenemos seguridad por la fe. Por la fe es importante porque podemos tener paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a quienes siempre piensan en ti y ponen en ti su confianza. La paz proviene de la fe que tenemos en el Señor. La fe es importante para poder recibir sanidad y perdón. Santiago 5:15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. La fe nos da la victoria sobre el mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nos da victoria sobre el pecado. Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando dice considérense, es un acto de fe. Así que ustedes considérense, es un acto de fe. Nos da la victoria sobre el diablo y los demonios. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos. Entonces, con estas, hay muchas más, pero quise poner unas cuantas acá que me parecieron fundamentales e importantes. Entonces nosotros, ¿por qué no actuamos conforme a lo que la palabra nos dice? Entonces nosotros, ¿por qué no oramos conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra? Para cerrar, vamos a una historia contada por el mismo Señor Jesús. Mateo 21, del 18 al 22. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados:
¿Cómo es que la higuera se secó tan pronto? Atención, Jesús les respondió: de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de allí y échate en el mar, y así se hará. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. La palabra ha sido leída. Creo que el problema no es de la palabra. El problema es nuestro en no creerla. Nosotros somos lo que la palabra dice que somos. Y si el Señor Jesús dice que nosotros pudiéramos hacer eso y más, si tuviéramos fe y no dudáramos, entonces realmente debemos de analizar cómo está nuestra fe. Algunos han sido instruidos o enseñados de una manera equivocada. Quieren decir que el poder de Dios ya cesó, que ya Dios no está interesado en esta generación, cuando realmente el Señor Jesús dijo que les conviene que yo me vaya, porque esta generación es la que disfruta de la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos el libro de los hechos del Espíritu Santo, vemos a los pescadores, a los artesanos, como a las personas también importantes que seguían a Jesús, que el poder sobrenatural de Dios estaba con ellos. Oraban por los enfermos, se sanaban, habían milagros, salían demonios, Dios abría puertas, la iglesia crecía. Esta generación necesita hombres y mujeres con fe, que oren con fe. La fe no es la puerta, la llave que abre las puertas de nuestros caprichos. La fe es la que abre las puertas del propósito de Dios en tu vida. Por eso el Señor Jesús dijo: pidan y se os dará, toquen y se os abrirá, llamen. Porque si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más dará a Dios, el buen Padre, a sus hijos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la promesa de recibir el poder de Dios. La presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos da el poder, la dirección. Hemos comenzado un ayuno. En ese ayuno el propósito es acercarnos a Dios, crecer más, deleitarnos en su presencia, desarrollar dominio propio. Pero lo más importante es desarrollar fe. Necesitamos utilizar el elemento del intelecto, conocer más su palabra, porque hoy esta enseñanza tiene muchos versículos que usted los aplica y usted va a desarrollar fe. Cuando yo estaba escribiendo esta enseñanza, hay una mujer que está sufriendo de cáncer. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, ordenar a ese cáncer que se seque, así como se secó esa higuera. Y si usted lo cree, vamos a orar. Hay personas que están necesitando provisión económica. Jesús enseñó a que tenemos todo lo que necesitamos cuando estamos con Él. Cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, dijo que alimentara a una multitud de más de 5,000. Ellos solo tenían 2 pececitos y 5 panes. Y con esto y el poder del Señor fue suficiente para que se multiplicara, y sobraron 12 cestas más. Necesitamos tener la fe del Dios que provee, del Dios que multiplica, del Dios que sana. A veces pensamos
que Dios no quiere sanarnos. Y eso es una gran equivocación. Jesús dijo que por sus llagas fuimos todos sanados, dice la palabra. Y el hecho de que Dios sea un Dios de amor implica que Dios suple para nuestras necesidades, que Dios nos cuida. O usted puede creer en un amor que no cuida. Un amor implica el cuidado, la provisión. Y si Dios es amor, Dios no nos dejará esperando. Pero necesitamos nosotros formar parte de su pueblo por medio de la fe. No podemos formar parte de su pueblo si no creemos. Hay una diferencia entre el incrédulo y el creyente. El creyente tiene la fe, la confianza, la firmeza en que el Señor es bueno, en que el Señor atiende, en que el Señor no nos dejará avergonzados. Ese es el principio del Evangelio. Así sea que estemos pasando momentos difíciles, tribulación, allí es donde se prueba. Allí es donde hay que esperar, hay que perseverar, porque la fe se desarrolla en los momentos duros. Yo no hubiera creído y no pudiera hablar aquí con la convicción de lo que les digo, de que Dios puede sanar enfermedades incurables, si yo no hubiera visto en mi casa la sanidad incurable de mi hijo. En esos momentos sufrí, lloré, me angustié, pero mi intelecto se llenó de fe. Mis emociones me llevaban a la paz y a la serenidad, y mi voluntad se afirmaba. Oramos y oramos hasta que vimos el milagro sobrenatural de Dios. En esta iglesia hemos visto cánceres desaparecer por la obra maravillosa de Cristo. ¿Cómo es posible? Estamos con el Dios que todo es posible, el Dios todopoderoso. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es nuestro Dios? Así que, mis hermanos, el Señor quiere que de ahora en adelante desarrollemos oraciones con poder y con fe. Que si vamos a orar, vamos a pedir creyendo no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Todopoderoso, las que son ilimitadas. No nos angustiemos, no nos desesperemos, que no entre la desesperanza. Vengamos a Dios. Jesús dice: venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esto no podemos terminarlo sin ponerlo en práctica. Amén. ¿Ustedes creen? Yo quiero invitar a Eugenia, a Luz Ángela, que pase aquí adelante, a Silvia. Quiero invitar a José y a Litos. ¿Ustedes tienen fe que el Señor Jesús está vivo? ¿Es real? ¿Ustedes tienen fe? Vamos a pónganse aquí. Y yo quiero que ustedes, los que quieran el obrar sobrenatural de Dios, los que estén pidiendo por un milagro, yo quiero que ustedes, dice la palabra, si estás pasando por alguna necesidad, órale al Señor. Yo quiero que hoy tú puedas levantarte mientras suena la canción y vayas a donde cualquiera de mis hermanos que van a orar en el nombre de Jesús, para que puedas experimentar una oración con fe. ¿Ustedes tienen fe, muchachos? ¿Ustedes tienen fe? Vamos a orar para que la gloria de Dios sea experimentada por la iglesia. Amén.